Ven ahí los resultados. Bueno, 16 respuestas hasta ahora llegaron. Y de 8 puntos, el promedio dan 5,06. O sea, 5. Hay alguien que hizo 7 8, muy bien. Muy bien. Muy Qué bien. mentira, eso, Edgar, deja de hincharnos vos. Y hay alguien que hizo 6 de 8 que también está muy bien. Bueno, y al terminar otro cuestionario para ver si aprendieron, ¿verdad? Porque hay alguna pregunta que veo que mucha gente no la pegó. ¿Cuál fue la que Bueno, más mal se contestó, Jorgito? espera a ver. La de Edgardo solamente. La que más mal se contestó. Sí, la que tuvo menos acierto. ¿En qué año se realiza el primer retiro universitario? De él, más fácil. Sí, señor. De 16 respuestas, 3 buenas. Ah, tres personas más saben cuando se hicieron los primeros retiros universitarios. Ok, El primer retiro universitario, sí. ya. Y la siguiente, peor, ¿en qué año se elige el primer consejo directivo? Ok. Es que 7 de 16. nadie nació todavía en esa época, Jorgito. Y no de los que van a participar de esta charla, excepto vos, Edgardo y Marce, no. ¿Y vos? Hacía falta aclarar eso. Más respeto, por favor. ¿Cuál es el premio? ¿Hay algún premio de Comisión de Escuela por saber la historia del movimiento? 2 semanas sin tarea. 2 semanas sin Vamos tarea. a darle al. Bien, bien. Una charla de amor propio con Edgar Velar también. Para subir la autoestima. Mi autoestima espiritual con el Ahí padre está. Edgardo. No, la autoestima Una personal foto con Edgardo. autografiada de Edgardo Velar. Este bullying, ustedes saben que hay gente nueva que no conoce la etapa oscura del movimiento peregrino. Bueno, empezamos, muchachos y chicas. ¿Qué les parece? Súper. Bueno, la idea de hoy es hablar de la historia del movimiento. Pero antes me presento un poco para los que no me conocen. Mi nombre es Jorge Saldívar Galli, tengo 38 años. Uf, cuando hacía estas presentaciones tenía mucho menos antes. Tengo 38 años. Hice mi retiro peregrino en septiembre del 99, hace ya 11 años, 11 años, 21 años. Estuve participando del movimiento de manera bastante activa, diría yo, desde que hice mi retiro de encuentro hasta el año 2011, donde me fui a estudiar afuera. En esos años, del 99 al 2011, bueno, participé de retiros, coordiné retiros, también comisiones, estuve en el consejo directivo 4 años. Y nada, siempre digo, ¿verdad? El movimiento peregrino me regaló una juventud muy, muy sana y muy feliz. Me tocó compartir con un montón de gente, muchos de los cuales siguen siendo excelentes amigos y compañeros de vida hasta hoy. Después, bueno, aunque estuve 4 años fuera, hasta el 2015 fuera de Paraguay, estuve siempre de alguna manera conectado al movimiento. Que yo el primer año que estuve afuera seguía ocupándome de la parte tecnológica, de mantener el servidor donde se alojaba la web, de darle un poco de soporte a las comisiones, en algunas cosas, del tema de las inscripciones, que empezaban ya a fallar, ¿verdad? Y allá por el 2012 ya empezó a ser un poco un caos. Después volví a Paraguay en fin del 2015, prácticamente 2016, y estuve como asesor de consejo en el 2017. En septiembre del 2017 me incorporé al consejo como asesor y estoy
participando de vuelta del movimiento desde la asesoría de consejo hasta agosto del 2018. En enero del 2019 nos mudamos con mi familia. Estoy casado con Ana Hermosa, también peregrina, y tenemos un hijo pequeño, acaba de cumplir 3, Sebastián. Nos mudamos a Barcelona y ahora estoy acá hace 1 año y 8 o 9 meses. Ya van a ser otra vez, o 10 meses. Y bueno, contar un poco la historia de cualquier organización, país, sociedad, a mi criterio requieren 2 cosas. Por un lado, una investigación exhaustiva, ¿verdad? De documentos, de materiales, y por otro, cierta objetividad, ¿verdad? Para aproximarte a los hechos, ¿verdad? Lastimosamente ninguna de las cosas cumplo yo, ¿verdad? Por un lado, no tuve tiempo de hacer una investigación exhaustiva de la historia del movimiento, y aparte es complicado hacer una investigación sobre la historia del movimiento porque hay muy poca cosa escrita, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que sabemos se fue transmitiendo oralmente a lo largo del tiempo. Hay alguna que otra cosa escrita, y en eso va a ser gran parte de la charla. Pero también me es difícil, digamos, aproximarme a la historia con una mirada netamente objetiva, ¿verdad? Porque fui parte de esta historia en muchos años, ¿verdad? Entonces, me cuesta, digamos, visualizar ciertos acontecimientos sin sentirme, digamos, parte o desde una perspectiva totalmente ajena, ¿verdad?, a lo que fue el movimiento. Entonces la idea es hacer una aproximación hacia lo que fue, una aproximación superficial, diría yo, hacia lo que es la historia del movimiento. Tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, elegí 2 fuentes para relatar principalmente lo que pasó antes de que yo entre al movimiento, ¿verdad? Desde que se funda y un poquito antes hasta el 99. Hay un documento que se escribió cuando cumplimos 35 años que escribieron los fundadores e iniciadores del movimiento, donde contaron un poco cómo fue esa primera época. Es un documento, tampoco es un documento de extenso, ¿verdad? Yo creo que tiene 3 páginas, o sea, cortito, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos datos, hay nombres de personas, hay relatos de cómo fueron sucediendo algunas cosas, y me tomo de eso. Y además en el 2011 se hizo una actividad muy linda para festejar, digamos, el aniversario del movimiento. La UNIP, creo que fue la UNIP, no me acuerdo, sí, creo que fue la UNIP, organizó una actividad en Piriegüí, que es donde se funda el movimiento. Esa ya es una respuesta del cuestionario, ¿verdad? Y nos invitó a todos los peregrinos y a los iniciadores y a los que estuvieron aquel día, ¿verdad?, en ese lugar. Y en esa actividad ellos compartieron su testimonio, ¿verdad?, de cómo fue, de cómo fue la fundación, de cómo fueron los primeros tiempos. Entonces, digamos, esos dos documentos, esos materiales utilizo para relatar un poco la historia inicial del movimiento, ¿verdad? Dividí la historia del movimiento en algunos periodos, absolutamente arbitrarios, ¿verdad? Yo nomás decidí, no es que alguien me dijo o en alguna parte está escrito de que tiene que ser así, de tal año a tal año, esta etapa de tal. No, yo decidí, ¿verdad? Entonces, por si alguien venga a decirme después por qué este evento tiene que estar antes, en esta época, bla, bla, bla. No, o sea, yo decidí y absolutamente arbitrario. Puede ser que alguien en algún otro momento le cuente otra historia donde se divida los momentos de otra manera y estaría bien también, ¿verdad? O sea, no quiero decir que esta es la manera correcta de vivir la historia del movimiento, ¿verdad? Pero dividir la historia del movimiento en 6 etapas, ¿verdad? Y vamos a empezar a contar. La idea es que puedan hablar e interrumpirme cuando ustedes quieran. Si quieren
comentar algo, Edgar, Marce, que se acuerdan, Edgardo, lo que estamos hace más tiempo, pueden aportar también sin ningún problema. Pueden hacerme las preguntas que quieran. Probablemente no todo pueda responderle, porque no sé tampoco todo, ¿verdad? Pero lo que sé, lo voy a contar y lo que también durante la charla, aquellos que no me acuerdo muy bien, voy a hacer esa salvedad en el momento, mencionando aquello que sí recuerdo, digamos. Bueno, cuando quieran, abran su micrófono y pregunten, y que sea algo más, un poco más participativo que simplemente yo hablando, ¿verdad? Bueno, contar un poco el contexto en el cual surge el movimiento, ¿verdad? El contexto en el cual surge el movimiento es un contexto político-social difícil. Eran tiempos bastante complicados en cuanto a lo político-social en Paraguay. Estábamos siendo gobernados por una dictadura hace ya bastante tiempo. Dicen que los 70 fueron los años más complicados de la dictadura, donde hubo más persecución, donde hubo más violencia, ¿verdad? Donde la gente tuvo aún menos libertades para expresarse y eh, para poder participar cívicamente de la vida, digamos, del país. Pero al mismo tiempo cuenta Kiko Naps, que es uno de los fundadores del movimiento. Era una época donde empezaron a surgir dentro de la iglesia espacios para que la gente pueda encontrar ahí lugares de participación, ¿verdad? Y él cuenta que ese año, en el 71, empieza la pastoral de confirmación y la pastoral juvenil dentro de la iglesia, ¿verdad? Y también empiezan a surgir con fuerza los movimientos laicos, ¿verdad? Creo que este es un fenómeno no solamente paraguayo, es un fenómeno que creo, Edgardo, corregime si estoy equivocado, que dentro de la iglesia católica en los 70 empiezan a surgir los movimientos laicos, ¿verdad? Más o menos en esa época. Sí, se dan los dos elementos, me parece. El primer elemento, que en la iglesia latinoamericana, el ámbito de la iglesia es un lugar donde se puede reunir, trabajar, discutir. Va a ser un ámbito muy fermental de todo lo que está pasando en la sociedad, y la importancia de movimientos como Cursillo de Cristiandad, ¿no? Por ejemplo. Así mismo, así mismo. Y creo que Cursillo arranca en Paraguay más o menos en esa época, ¿verdad? Junto con otros movimientos. Bueno, ese es el contexto en el cual arranca, digamos, los antecedentes del movimiento peregrino. Que en el 71, Pon Ayala, Napoleón Ayala, tenía, creo que su hijo mayor estaba en cierto curso de colegio de San José, y por los relatos de la gente que vivió ese momento de movimiento, cuentan de que era un grupo, una promoción bastante revoltosa, digamos, bastante inquieta, por llamarla de una manera, por no decir quilombera, ¿verdad? Pero eran bastante complicados. Entonces, Pon le sugiere al padre Aurelio Villamor, que está ahí en la foto, el señor que está en la foto, que era director del Colegio de San José, hacer un retiro con el sexto curso, ¿verdad? Aurelio acepta, y el retiro se hace en la casa que tenía el Colegio de San José en ese entonces, en San Bernardino, en la casa de retiro. Y del retiro participan Pon, Aurelio, Lupe Angulo, que es el abuelo de los Angulos, el bendito de Marco de Maca, Pilo Meyer y Giorgio Bozano. Como toda esta gente, estos señores, venían todo el movimiento de Cursillo, entonces lo que ellos hacen es dan un movimiento de Cursillo de Cristiandad a jóvenes, ¿verdad? Porque el movimiento de Cursillo de Cristiandad, el retiro del movimiento de Cursillo de Cristiandad se daba a adultos, y ellos lo que hacen es, digamos, organizan
siguiendo básicamente el mismo modelo de retiro que tenía Cursillo, que era un triple encuentro, encuentro con uno mismo, encuentro con Dios, encuentro con los demás. Básicamente la misma estructura tenemos hoy, tiene Cursillo, y ellos lo que hicieron es adoptaron lo mismo y le dan a los jóvenes cierto curso del Colegio San José. Es, digamos, un primer antecedente, ¿verdad? El retiro resultó bastante bien, ¿verdad? Los chicos salieron contentos y tan contentos estaban los chicos al volver al colegio después del retiro, que eso entusiasmó a los de quinto curso, a los de cuarto curso, a los más chicos, que le pidieron a la gente, a Aurelio y seguramente a Aurelio, a este grupo de cursillistas, que repitan el retiro el año siguiente, ¿verdad? Y ahí se hizo en el 72 de vuelta un retiro exactamente igual para los que estaban en sexto curso en ese entonces. En el 73 se repite, pero además se agrega el Colegio Las Teresas. ¿Por qué? Porque Pony y Chinonga tenían una hija en Las Teresas. Entonces también, y aparte, seguramente, pienso yo, los jóvenes de La Teresa, los jóvenes de San José tenían novia en La Teresa, seguramente compartieron lo que fue esa experiencia, también las chicas querían tener. Y, y en el 73 se empieza a realizar retiro también con Colegio La Teresa, y los retiros ya se amplían un poco, en vez de dar solamente para sexto curso, también se dan para quinto, ¿verdad? En ese entonces los jóvenes, como ya había, digamos, jóvenes que habían vivido la experiencia, estos adultos cursillistas empiezan a darle a los jóvenes la oportunidad de que participen del retiro, pero ya como dirigentes, ¿verdad? Como charlistas. Ahí es cuando empiezan los jóvenes a participar del retiro peregrino, como, todavía no era peregrino, pero de este tipo de retiros, como acompañando a los adultos, ¿verdad? Pero todavía principalmente la carga más fuerte organizativa estaban los adultos, ¿verdad? Los jóvenes, digamos, acompañaban, no lideraban todavía los retiros. Entonces, en 73 comienzan los retiros de Las Teresas, ¿verdad? Y se amplía a quinto, sexto curso. En el 73 ya era, digamos, el tercer año donde se organizan los retiros. Quiere decir que ya había, digamos, un grupo medianamente grande de gente de jóvenes que ya habían pasado por la experiencia. Entonces surge la necesidad de darle cierta estructura a ese grupo de gente, ¿verdad? Y se crea lo que se llama el equipo central. Y en su inicio estuvo integrado por una religiosa del Colegio Las Teresas, la madre Rosario Armendáriz, el padre Joaquín Chivite del San José, Lupe Elisita Angulo, que Elisita está acá, aparece en la foto, Pony Chinonga, y un joven del Colegio San José y una joven del Colegio La Teresa, ¿verdad? Ese era el equipo central del 73, el primer equipo central, ¿verdad? Como verán, eran principalmente adultos y había dos jóvenes, ¿verdad? Pero vamos a poner un video donde Joaquín, que estaba en el primer equipo central, comenta un poco esa experiencia. Y así comenzó en este año hicimos el primer retiro ya de 73, ya con coordinador. Sí. Bueno, la verdad que nacimos a imagen y semejanza de cursillos de cristiandad. Igualito, las charlas eran iguales, el esquema de funcionamiento era igual, la escuela de formación que teníamos era lo mismo, la temática variaba por los temas que tratábamos más adecuados a eso. Pero teníamos 1 o 2 retiros al año, uno para chicas y otro para varones en el San José. Luego se fue diversificando y todos teníamos luego una escuela de formación y un acompañamiento de los grupos, y ahí había mucha generosidad por parte de todos, ¿no? Y el tiempo fue dando que, bueno, los mismos jóvenes fueron dando los retiros, coordinando el plantel. Bueno, y Joaquín, en esa jornada que les conté que se organizó en el 2012 en la casa de Pirioví, donde se funda Movimiento, él cuenta, digamos, cómo eran esos inicios, ¿verdad? En el 73, como él dijo, también existían las escuelas de dirigentes, ¿verdad? Todavía no existía Movimiento, pero ya había una escuela de dirigente, ya había un equipo central, no había Movimiento oficialmente, digo.
Esas escuelas se organizaban en el colegio Las Teresas. Dice que las primeras se organizaron durante el verano del 73 al 74. Eran por la noche. Y a la misma, digamos, eran invitados a participar todos los jóvenes que habían pasado por la experiencia, y esas escuelas eran dadas por gente del equipo central, o ellos invitaban a jóvenes para que den, digamos, los temas. ¿Por qué a la noche? Yo había escuchado una vez un testimonio de Lupe Merzán, la mamá de Martín Lima, de Chu, que digamos, en esa época era muy complicado reunirse sin dar explicaciones de por qué te estás reuniendo, ¿verdad? O era mal visto, digamos, que vos te reúnas con un grupo de gente, porque se sospechaba de todo el mundo, de que estaban organizando algo contra el gobierno, que eran esto, que eran aquello. Entonces, para este tipo de actividades siempre se buscaba cierta clandestinidad, ¿verdad? Y ella comentaba que el portón del Colegio de las Teresas, las hermanas dejaban semiabierto, sin llavear, para que ellos pudieran entrar por la noche a participar de esta escuela. En un movimiento así absolutamente clandestino, escondido, ¿verdad? Y así fueron esos tiempos, ¿verdad? Bueno, y llegamos al 74, que es cuando se funda el movimiento. El grupo fue creciendo tanto que se plantearon que necesitamos darle algún tipo de estructura más formal a esto que fue surgiendo, ¿verdad? Y es así que se organiza una jornada del 24 al 27 de octubre del 74 en la casa de las hermanas teresianas, que en la ciudad de Piribebuy, y ahí se funda el movimiento peregrino, ¿verdad? Se define como la misión del movimiento la misma que tenemos hoy, la evangelización del joven por el joven. Se establece como nombre peregrino, se delinea cierta estructura, ¿verdad? Bastante precaria todavía. Los documentos dicen que participaban alrededor de 80 jóvenes, tampoco hay mucha precisión y tampoco hay una lista, ¿verdad?, de quiénes son esos 80 jóvenes. Sin embargo, sabemos los nombres de algunos, ¿verdad? Pero sí se menciona quiénes acompañaron, digamos, el retiro o la jornada, ¿verdad? Y el documento dice que fueron Joaquín Chivite, la madre Rosario, básicamente la gente que estaba en el equipo central, ¿verdad? Elisita de Lupangulo, Pony Sinonga, y además se suman Nidia y Pilo Meyer. Vamos a escucharle a José Antonio Lima, el que va a hablar en este video, el papá de Martín. Fue uno de los jóvenes que estuvo en esa jornada fundacional, uno de esos 80 jóvenes, y él comenta un poco cómo fue. Tantos ya éramos que hacía falta decir, bueno, ¿qué hacemos? Y vinimos acá a preguntarnos qué hacíamos. Y dijimos, bueno, sí, vamos a formar un movimiento y se va a llamar Movimiento Peregrino, y se escribió un acta que habrá tenido no más de una página de largo. Firmamos todos, nos sacamos una foto que si alguno tiene, valdría la pena rescatar esa foto, que yo creo que es una foto por acá. Y yo recuerdo la foto, pero no sé dónde está. En la foto éramos unas 60 personas más o menos. Y se fundó el movimiento. Empezó a andar. Jamás en la vida. Hace poco me pidieron que escriba algo para el movimiento, y yo le decía que jamás en la vida podríamos, pero ni siendo optimista, ni futurista, ni imaginativo, pensar que lo que habíamos hecho ese octubre del 74 iba a perdurar hasta hoy. Bueno, ahí se imaginan, ¿verdad?, lo que fue, ¿verdad? O sea, era algo por lo visto muy entre casa, entre ellos, ¿verdad? Y fue tomando cuerpo y forma, y bueno, llegamos hasta ya hoy casi 50 años, ¿verdad? José Antonio dice 60, pero en el documento que ellos mismos escriben por los 35 años aclaran que fueron 80, ¿verdad? O sea, quizás
haya un poquitito de incongruencia, digamos, en ese dato, pero por ahí está, ¿verdad? El número. Y el acta que él habla es la foto que se ve ahí en el fondo, que dice resumen de la jornada realizada en Piriegüí. Todo este material está en esta web que no sé si ven acá arriba, que pueden acceder en cualquier momento, esto está siempre disponible. Y están los links acá, la fuente está toda linkeada y pueden mirar, pueden descargarse los documentos y leerlo, ¿verdad? Si quieren tener un poco más de información. En el 75, después de fundar el movimiento funcionaba, digamos, para el San José, para la Teresa, y en lugar, digamos, esto es medio raro, pero en lugar de expandirse a otros colegios de Asunción, empieza el movimiento a operar fuera de Asunción, ¿verdad? Y empiezan a hacer retiros fuera de Asunción. Ya empezaron a hacer retiros cuentan ahí ellos en el documento de 35 años, Vallemín, Ñemby, Pedro Juan Caballero, San Lorenzo, Ipacaraí, Cacupé. Recién en el 79, imagínense, 8 años después del primer retiro y 5 años después de fundar el movimiento, se empiezan a hacer retiros con otro colegio en Asunción. Y ahí empiezan a hacer retiros con el Santa Clara, La Providencia, María Auxiliadora. En el 81, esta es otra pregunta de cuestionario, se hace el primer retiro universitario. En el 81, básicamente 10 años después del primer retiro de San José. Entonces de esta manera también se empieza a expandir, digamos, la misión de movimiento dentro de la pastoral de la iglesia a otra franja etaria, ¿verdad? Ya no solamente con colegios, sino también se empieza a trabajar con jóvenes. En el 74, el movimiento saca su primer estatuto, ¿verdad? Y es un documento, este sí es un documento un poco más extenso, que también está ahí linkeado. Y es un documento que cuesta un poco leer porque está bastante desordenado, ¿verdad? No tiene mucha, digamos, estructura y hay muchas cosas que están medio colgadas. Pero, digamos, es muy interesante para entender cuál era la idea que tenía la gente en ese entonces de lo que debería ser el movimiento peregrino y cómo el movimiento peregrino debería organizarse, ¿verdad? Hasta ese entonces, aunque ya existía un movimiento, digamos, el único estamento oficial seguía siendo el equipo central, que fue algo que se creó en el 70 en los 70, ¿verdad? O sea, creo que fue, yo no me acuerdo, 73, ¿verdad? Fue en el 73. Imagínense, 11 años después recién se le da una estructura más fuerte al movimiento. Bueno, se mantiene el equipo central, se mantiene, pero se crean comisiones, por ejemplo, se crean comisiones de trabajo, muchas de las cuales llegan hasta hoy, seguimos teniendo hoy grupos, por ejemplo, la espiritualidad, prensa, ¿verdad? Que son comisiones que seguimos teniendo hoy. Y también se dice, bueno, el movimiento, por más de que nuestro foco sean los jóvenes secundarios y recientemente los universitarios, también va a haber espacio para jóvenes profesionales y espacio para gente casada, para matrimonios, ¿verdad? Se establecen 4 niveles de grupos que va a tener el movimiento. Los secundarios, universitarios, profesionales y matrimonio, ¿verdad? Bueno, y eso, y el ideario, digamos, comenta cuál es el ideal del joven peregrino, del movimiento, cuál debe ser su función dentro de la iglesia. Es bastante interesante y por sobre todo es un documento histórico, ¿verdad? Que gracias a Dios se preservó, lo hemos digitalizado y tenemos disponible. A ver, en el 82, no puse acá en la línea de tiempo, pero en el 82 sucede algo interesante o algo importante, ¿verdad? Joaquín Chivite, que fue el que acompañó el equipo central desde un inicio, es trasladado, fue director del Colegio de San José, era un sacerdote de Tarramita, él es trasladado a Buenos Aires, ¿verdad? Y en su reemplazo se queda acompañando el movimiento el padre Miguel Martínez Fuerte. La ida de Joaquín a Buenos Aires, por los testimonios de la gente que participaba en ese entonces, fue muy importante, ¿verdad? Porque Joaquín
por lo que ellos nos contaron, nos cuentan, ¿verdad? Era una persona que acompañaba muy, muy de cerca el crecimiento de los jóvenes peregrinos, el rumbo del movimiento, y se siente mucho su ida, ¿verdad? Como que deja un hueco que cuesta llenar, ¿verdad? Después. Además, aquellos jóvenes que iniciaron el movimiento, que hicieron los primeros retiros, que continuaban participando como dirigentes, empiezan a casarse, a tener familia y a tener cada vez menos tiempo, ¿verdad? Para dedicarse a las actividades del movimiento peregrino. Y el movimiento empieza a perder fuerza al comienzo de los 80, ¿verdad? Empieza a perder un poco esa fuerza que quizás tenía, digamos, cuando recién arranca y después de su fundación. En el 84 hay un testimonio de Pon Ayala, que fue el que le pide al padre Guillamón en el 71 hacer el primer retiro, sobre el movimiento peregrino que fue grabado durante el festejo del aniversario de los 13 años del movimiento peregrino, ¿verdad? Y voy a hacerle escuchar. Es un audio. Y parece que fue ayer nomás que empezamos con la historia de los retiros para jóvenes. Que nos largamos a dar un retiro para jóvenes sin saber lo que iba a ocurrir. Y sin saber que 13 años después de eso, íbamos a estar reunidos esta noche hablando de la historia de un movimiento de iglesia. Bueno, ese es, digamos, un pequeño discurso, por lo visto, que da Pon en esa cena. Una de las preguntas que siempre surge en esta charla es por qué la figura de Pon es tan importante o por qué se le recuerda tanto, ¿verdad? Yo creo que Pon, aparte de que tenía por lo que cuenta, una personalidad bastante particular, era un tipo muy activo, tenía una personalidad bastante fuerte. Fue, digamos, de alguna manera el líder de ese grupo de adultos que le dieron su vida a lo que fue los primeros tiempos del movimiento peregrino, ¿verdad? Pero yo le pondría, digamos, en cuanto a aporte al movimiento, yo diría que su aporte ha sido tan importante como el de otros, ¿verdad? Como el de Lupe y Elisita Angulo, como el de Pilo y Nidia Meyer, como el de Giorgio Bossano, ¿verdad? Gente que, imagínense, ellos eran gente que tenía familia, tenían un montón de ocupaciones, y ellos eran solamente ellos lo que hacían los retiros de movimiento. Cierto que no había 24 retiros como hoy, ¿verdad? Pero habían 5 o 6 a diferentes colegios, a universitarios, y eran solamente ellos, con los jóvenes que se iban sumando, ¿verdad? Entonces, cierto que Pon por su propia personalidad quizás destaque un poco más, pero a mí siempre me gusta distribuir, digamos, los méritos entre todos aquellos que le pusieron el hombro y le gana y muchísimo empeño y muchísimo tiempo, ¿verdad? Muchísimo tiempo que dejaron de darle a su familia para hacerles llegar la palabra de Dios a los jóvenes. O sea, no me gustaría, digamos, que se le identifique a él como el fundador. Él no fue el fundador del movimiento. Él es uno de los iniciadores y es uno de los 80 fundadores que hubo en esa jornada de Pirihue. Y por su personalidad yo creo que destaca, pero los otros también tienen quizás igual mérito, ¿no? Bueno, en el 84 pasa esto, ¿verdad? Y después de esto termina esa primera etapa del movimiento. Y termina en el sentido de que el movimiento entra en un periodo de que yo le llamo de pausa, ¿verdad? O de hibernación. Yo no tengo, o sea, la gente que estuvo en ese entonces
no te puedes, nunca yo escuché que nadie nos pueda decir con precisión a partir de este momento el movimiento dejó de funcionar. O a partir de esta fecha o a partir de este año el movimiento dejó de funcionar. Si cumplimos 13, si nos fundamos en el 74 y cumplimos 13 años, quiere decir que era el 87 y si estaban festejando el aniversario del movimiento era octubre del 87. Perdón, sí, era 87. Entonces yo creo que el movimiento entra, por más que dice 85, yo creo que el movimiento entra en una pausa entre el 88 y el 89. ¿Verdad? Una pausa quiere decir que el movimiento dejó de activar. Cero. No hubo retiro, no había actividades, nada. No hubo nada. Este sería, digamos, el segundo momento de la historia que yo, digamos, identifico, ¿verdad? Y el movimiento se reinicia en el 95. En junio del 95 fallece Pon. Y Chinonga, su señora, ella cuenta de que luego que fallece Pon, ella hace un viaje muy importante a Europa, acompañado de su hija mayor. Y en su viaje a Europa ella va, como hacemos todos los que visitamos Europa, recorriendo diferentes iglesias, catedrales. En cada iglesia y catedral que visitaba, ella le pedía al Señor que le muestre cuál era su misión a partir de ahora, ¿verdad? Y ella cuenta que siente muy fuerte en un momento que el Señor le dice que tiene que reactivar el movimiento peregrino. Entonces, a su vuelta de ese viaje, ella se comunica con los jóvenes, ¿verdad? Que ya en ese entonces, 95, ya no eran tan jóvenes. Se comunica con ellos y para ver, digamos, la posibilidad y su disponibilidad de volver a reactivar el movimiento. Y así es que se organiza una cena en la casa de la familia Lima Merzán, a la que asisten, entre otros, Chinonga, Sara Abdala, Jorge Vázquez, Atilio Aponde, Gilda Pereira. Y ellos deciden en esa cena volver a hacer retiros, ¿verdad? Se acercan al Colegio San José, se ponen a disposición, el Colegio San José le da espacio y en el 95 se hace el primer retiro para jóvenes de ese colegio, de quinto curso. Y con eso se da, digamos, oficialmente reinicio a la actividad del movimiento. Eso fue en el año 95. En el 99, acá también hay una cuestión que no hay mucha información sobre eso, ¿verdad? Hay información de cómo era el retiro, que era muy parecido al de Cursillo, que de hecho Joaquín cuenta eso, ¿verdad? En su testimonio. Pero cómo eran los post-retiro, ¿verdad? Hay gente que te dice, la verdad que no nos da el cuero para hacer post-retiro, entonces hacíamos retiros y después cada uno en su parroquia seguía activando. Hay otros que te dicen, hacíamos grupos generales que no eran tan periódicos, ¿verdad? No eran semanales o no tenían, digamos, una periodicidad tan definida. Y esos grupos generales, cuando empiezan a surgir o empiezan a hacerse, a organizarse retiros con universitarios, se divide un poco y los jóvenes que participan de retiro de colegio van todos a un grupo y los jóvenes que participan de retiro universitario a otro grupo. Y eran grupos generales. A mí, cuando yo hice mi retiro, me tocó eso, ¿verdad? O sea, era un retiro que se organizaba en la Casa de Grecia, he ido ya, donde había muchísima gente, ¿verdad? O sea, no sé. Hoy capaz la escala que maneja el movimiento le va a parecer poca gente, ¿verdad? Pero en ese entonces que éramos pocos, vos te ibas a uno de esos encuentros y era muchísima gente, no sé, eran 50 personas, 40 personas. Y era un grupo donde básicamente lo que se hacía, se leía el Evangelio, se compartía el Evangelio entre 40 personas, no es que todos hablaban algunos y casi siempre eran lo mismo. Y eso, ¿verdad? Era un grupo que se hacía una oración inicial, se compartía el Evangelio, algunos testimonios y luego una oración final, ¿verdad? Los grupos, sí, eso, digamos, eso de seguro que fue así a partir del 95, no sé cómo fue antes, pero algunos dicen que también era así. Tiene un corte, digamos, o tiene ¿cómo puedo decir?
se bifurcan a un momento y surgen los grupos más pequeños, donde la gente ya se va reuniendo por retiro, ¿verdad? A partir sale un retiro y se empieza a reunir solamente entre gente de su retiro, o gente que quizás era de la misma promoción de colegios. Y digamos, este salto de los grupos generales a los grupos más pequeños lo hace el Grupo 99, ¿verdad? O sea, ellos fueron, digamos, los pioneros, los que iniciaron estos grupos así más cerrados, de gente más afín, de gente que quizás compartió la misma experiencia, que tenían la misma edad, ¿verdad? Y estaban, digamos, transitando no solamente dentro del movimiento por situaciones similares, sino también en la vida, ¿verdad? Eran gente que estaba terminando el colegio, todos están terminando el colegio, todos están empezando la universidad. Entonces ellos deciden abrirse de esos grupos generales y formar su propio grupo, y ellos le llamaban grupos de vida. No sé, Edgar, si querés aportar algo acá, ya que sos parte de ese grupo, de cómo fueron, no sé si es tan preciso lo que estoy contando, ¿verdad? Pero Sí, sentite... bastante preciso, en el sentido de que yo hice en el 99, fue el segundo año que fue después de tipo la reactivación más formal, porque fue el 98 y 99, y a partir del 99 en adelante se comenzaron a hacer los retiros ya de manera más, como te dices, un poco más organizada, con una logística, con un calendario, y fue así mismo. O sea, habían dos grupos, uno era para universitarios, que era en la casa de Celso Muxfeld, que eran los domingos, y otro era en la casa de Grecia los jueves. Y los jueves se alternaba un grupo de oración y otro jueves era formación, era escuela de formación. Entonces se iba alternando un jueves en cada actividad. Y después nosotros como promoción lo que hicimos fue tratar de preservar nuestra propia experiencia. Fue un retiro muy lindo el que se hizo de crecimiento. También los retiros de crecimiento se estaban reformando en esa época. Previo al 99, el retiro de crecimiento comenzaba un viernes y terminaba un domingo al mediodía. Y en el 99 ya se hicieron ya los 3 días, tal cual formato o tiempo de retiro de encuentro. Y la idea después, cuando terminamos nosotros el colegio, fue tratar un poco de preservar como grupo de vida ese encuentro que tuvimos, ¿verdad? Entonces, y seguimos hasta ahora, ¿verdad? Ya evidentemente de manera más esporádica, porque ya viene la responsabilidad de los hijos, el trabajo, eh, pero seguimos estando activos de una u otra forma cuando el movimiento nos llama, y en un grupo de WhatsApp y reuniones trimestrales, por así decirlo, menos este año que se vino la pandemia, pero fue así. Excelente. Y yo me acuerdo que lo que veníamos detrás de ellos, veíamos que su experiencia fue era tan linda, ¿verdad? Y tan interesante, que a partir de ahí todos queríamos tener nuestro grupo de vida como los 99, ¿verdad? O sea, era la referencia. En ese entonces eran ellos la referencia, ¿verdad? Y aparte, no solamente eran la referencia, digamos, como grupo, sino que individualmente también, ¿verdad? Porque todos ellos, para los que íbamos entrando después del movimiento, fueron nuestros charlistas, eran los coordinadores de las comisiones, eran la gente que siempre estaba, ¿verdad? En el día a día, y para muchos, durante mucho tiempo, fueron personas muy, muy importantes, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer acá, hasta ahora de lo que hablamos, porque ahora vamos a empezar los 2000, que ya es un poquitito más reciente. Si alguien tiene alguna pregunta y puede responderle, o si quiere aportar, alguien de la época anterior, si quiere aportar, Leti, Coqui, no sé, si quieren decir algo, adelante. Yo quiero contar una cosa, Marquito. Sí. Lo del 99, Sí. Edgar y eso, ¿era porque era así un grupo de todos los del 99, de un retiro del año, o eran todos los retiros del año? Edgar. Nosotros hicimos retiro de encuentro en el año 98.
en el San José se hacía porque teníamos que hacer la confirmación. Y una cosa del movimiento era que para los retiros de crecimiento ya era opcional y habían solamente 2 o 3 retiros de crecimiento. Entonces mi grupo, el primer retiro que se hizo en abril de crecimiento en el año 99, fue más o menos el que se consolidó, ¿verdad? Fue un retiro muy fuerte y eran solamente 2 colegios. Se hizo la invitación abierta, pero quedamos los del San José y quedaron las chicas de Santa Clara. Entonces a partir de ahí se formó una amistad muy linda. Después se agregaron otros amigos nuestros que hicieron retiros, que hicieron el segundo y el tercer retiro de crecimiento del año. Antes había solamente 2, en el año 99 creo que hubo 2 retiros de crecimiento y fue toda la promoción que se hizo, pero por una cuestión más bien de amistad, ¿verdad? O sea, el primer retiro se formó en amistad y en los segundos o los siguientes que venían ya eran así tipo, nos caíamos bien o compartíamos planteles o cosas así, y fue ahí que se formó el grupo. Esa fue por la peculiaridad del año 99. No sé si más o menos contesté o se entendió para cómo se formó el grupo 99 en sí, que hoy en día ya forman también los esposos y las esposas de las otras personas también. Ya se amplió más otra vez de vuelta el grupo 99. Y aporta un poco a lo que Edgar dice, que nosotros que éramos el siguiente año, digamos, lo natural era que siguiéramos el camino que ellos tuvieron, ¿verdad? Y en nuestro caso, todos los que hicimos retiro de crecimiento en el año 2000, que fue el año que nos terminamos el colegio, formamos un grupo de vida nosotros, ¿verdad? O sea, fueron todos, el 100% de la gente de la promoción 2000 que hizo retiro de crecimiento en el año 2000, en el año 2000 sí hicimos un grupo al terminar el colegio, y empezamos en el 2001, así fue. Y tampoco quiero agregar más bien que por eso hoy en día se encuentra también un poco con el tema de cuándo se forman los grupos de vida, si se forman con el grupo de vida, con los de encuentro o con los de crecimiento. O sea, fíjense que el dilema que tienen los grupos en las comunidades peregrinas son acarreadas del año 99 ya, porque ahí como que no sabemos, no hay tampoco pues una regla. Nosotros se formó primero la amistad y después el deseo de continuar como comunidad. Y hoy en día como que, bueno, los retiros de crecimiento, como son los segundos, parece como que es el que debería perseverar en el tiempo, cuando en realidad fue una cuestión espontánea, no planificada, ni tampoco fue porque decían algún papel que así debía ser. Eso más como que quiero agregar, porque entender nuestro presente es también entender la historia, ¿verdad? De dónde viene, de dónde se forman las comunidades. No hay nada escrito que yo sepa, pero por hábito, vamos a decir, como que se van formando después el retiro de crecimiento. Así mismo, y en nuestro caso, en el caso del grupo 2000, nosotros hicimos nuestro retiro de encuentro en el 99, en el año 2000 hicimos nuestro retiro de crecimiento y hicimos lo de San José separado, lo del SIL hicieron separado, lo del otro colegio todo separado. Y terminamos el retiro de crecimiento y cada uno tenía su grupo, ¿verdad? Durante el año 2000, que era nuestro año de ese curso. Y una vez que terminamos el colegio, todos los que seguíamos, digamos, participando activamente en movimiento, dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos todo lo de la promoción 2000 y armamos un grupo, ¿verdad? Y ahí hicimos el grupo 2000, siguiendo, digamos, el ejemplo inspirándonos en el grupo 99. Así es. A mí me parece también 2 datos a tener en cuenta. Tú comentaste sobre cursillo de cristiandad, y habría que pensar o habría que tener en cuenta que cursillo de cristiandad como movimiento no tenía una especie de post-retiro, porque la idea era que la gente se incorporara a la parroquia a la cual pertenecía y que tampoco hiciera como un grupo aparte, sino que trabajara o que compartiera su experiencia de fe y de vida con la gente con que convivía, con que trabajaba en su casa, ¿no? Por eso normalmente el cursillista invitaba a gente
con la cual trabajaba o era de su familia a que formara parte a que hiciera el retiro de cursillo, ¿no? Esto va a cambiar en los movimientos posteriores, ¿sí? Otros movimientos laicales que se forman luego, o que ya estaban formados, tienen otra metodología en donde sí la importancia está dada en pertenecer al movimiento, no tanto en incorporarse a la iglesia local, sino en pertenecer al movimiento, ¿no? Yo soy de tal movimiento, tengo tal reunión en tal movimiento. Primer dato, ¿no? O sea, que está en la raíz un poco del movimiento. Segundo dato que me parece tener en cuenta, el traslado de Joaquín a Buenos Aires, lo cual, si bien es sentido por el equipo como una pérdida muy grande, por el papel que Joaquín desempeña y por el acompañamiento que él hace, genera en el movimiento una experiencia particular de un movimiento laical, un movimiento llevado por laicos en donde el asesor espiritual va a tener un rol, luego más adelante seguramente tú lo irás marcando, pero que no es el centro del movimiento ni es el referente único y último del movimiento, ¿no? Cosa que sí va a pasar en otros movimientos. Ahí me parece una pregunta: ¿en qué año entra el padre José María García al movimiento? Ahora vamos a empezar esa etapa. Exactamente. Yo tengo una pregunta antes de entrar a la última, a la Sí. etapa. Sí. Me preguntan acá si bien antes la estructura de los retiros justamente también era el triple encuentro. Encuentro con Dios, con uno mismo y con los demás. Por ejemplo, la charla de 4P creo que se adaptó un poquito y cambió a joven y ambiente. ¿Hubo otras charlas que también más o menos sufrieron ese cambio o se mantuvo más o menos el mismo nombre, esquema en todo lo demás? A ver, mi retiro de encuentro fue totalmente, no sé si totalmente, pero fue 90% distinto a lo que es hoy, ¿verdad? Era bastante diferente, si bien había unos temas que hoy en día seguimos teniendo, el orden era distinto y habían otras actividades que hoy ya no tenemos. Voy a hablar de eso un poquitito más adelante, ¿verdad? Pero lo que es importante es que inicialmente, digamos, la gente, los adultos que arrancaron el movimiento sienten la necesidad de evangelizarle a los jóvenes, llevar la palabra a los jóvenes del San José. Y como su experiencia era cursillista, ellos trasladan prácticamente esa experiencia a un nivel juvenil, ¿verdad? Yo supongo, porque tampoco he leído un esquema de retiro de los 80 o de los 70, yo supongo que algún matiz particular le habrán dado, ¿verdad? Pero que principalmente y la referencia era el retiro de cursillo. Cote que el retiro de cursillos, Edgardo, corregime si estoy diciendo una pavada, entiendo que empezaba el jueves y terminaba domingo, ¿verdad? O sea, de hecho, yo, si mal no recuerdo, en algún momento los retiros del movimiento llegaron también a tener esa duración, ¿verdad? Sí, porque sobre todo era un retiro de impacto, ¿no? Exacto. Entonces se intentaba, digamos, replicar lo más fielmente posible la experiencia que ellos conocían, ¿verdad? O sea, tampoco es que se pusieron a inventar nada, sino que era la experiencia que ellos conocían y le era familiar, trataban de replicar a nivel juvenil. Después, con el resurgimiento, el esquema de retiro se va adaptando y va sufriendo muchos cambios a lo largo del tiempo hasta llegar a ser lo que hoy conocemos. Bueno, si no hay... A ver, acá hay más preguntas. El esquema de retiro de impacto viene... Sí, exactamente. Marco, ¿el esquema de retiro de impacto viene en el movimiento de cursillo cristiandad? Entonces, sí, así mismo. El estilo de retiro es el estilo de retiro del movimiento de cursillo cristiandad. Tal cual. Bueno, empezamos los 2000. Empezamos el año 2000 y en el año 2000 se decide un cambio muy importante en el movimiento. Y muy importante no solamente porque es un cambio de forma, sino porque es un cambio de fondo. En el sentido de que hasta el año 2000 la dirección del movimiento, por más que era laica, como decía Edgardo, está muy fuertemente apoyada en los adultos.
pero muy fuertemente apoyada. Y de hecho, había dicho antes, ¿verdad? Que el equipo central en la primera época eran 75% adultos y había 2 jóvenes. Uno de Las Teresas, uno de San José. Esa estructura se fue manteniendo en el tiempo, ¿verdad? Pero en el año 2000, no sé si fue iniciativa de Chinonga o iniciativa del padre José María, que entra al movimiento en el año 2000, empieza a aparecer en el movimiento en el año 2000, de darle mucho más protagonismo a los jóvenes. Entonces se decide transformar lo que era el equipo central, que era, digamos, la estructura directiva del movimiento en ese entonces, que es la misma del 70, ¿verdad? Seguía, era una charla que tenía un estilo bastante agresivo, ¿verdad? Pero porque era el estilo, ¿verdad? O sea, no es que la persona que lo dio era una persona agresiva, sino que era el estilo de la charla, muy, muy fuerte, se utilizaban palabras fuertes, ¿verdad? Muy, muy fuertes. Después había una dinámica que se llamaba Conócete a ti mismo. Y la dinámica consistía en que se formaba un círculo en la sala de charla, se ponía una silla en el medio y cada uno tenía que pasar a sentarse en esa silla. Y cuando uno estaba sentado en esa silla, el resto de los participantes del retiro, uno a uno, iba diciéndote aquello que no le gustaba de vos. Y como éramos todos compañeros de colegio, ¿verdad? Fue una dinámica muy, muy fuerte. Fue muy, muy fuerte porque como muchos de los participantes, digamos, la estructura de retiro te da cierta seguridad para poder expresarte libremente, ¿verdad? Y a todos aquellos compañeros que tenían problemas con los otros, se les decía la cosa en la cara. Fue muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque te decían, o sea, vos me cagaste, o vos tal cosa, o vos sos un doble cara, o vos... Y era uno a uno, ¿verdad? O sea, imagínense, 30 tipos diciéndote, cañándote. Así era. Y en mi experiencia, mirando un poco en retrospectiva, yo creo que generó en muchos, o en algunos, un efecto bastante negativo, ¿verdad? Porque había mucha gente que también influye mucho el ambiente del colegio en el cual nosotros estábamos, ¿verdad? Pero había mucha gente que no estaba acostumbrada a que se le digan las cosas, ¿verdad? En el sentido que en el colegio eran personas muy referentes, que todo el mundo le quería ser su amigo, eran tipos muy populares, eran gente que tenía siempre su séquito ahí de que le hacían fiestas, ¿verdad? Y que te vaya a un retiro y que ese tipo al que vos todo el tiempo le hacía bullying o que todo el tiempo le farreaba, tenga la oportunidad de decirte todo eso en la cara. Esta gente, o sea, había muchos que no estaban acostumbrados y lo que produjo esa dinámica fue que se cierren al retiro, ¿verdad? A partir de ahí ellos no, o sea, ¿por qué me van a decir esto? ¿Quiénes son estos, verdad? Y a partir de ahí hubo un grupo que fue muy difícil poder llevar el retiro por este grupo, ¿verdad? De hecho, no sé si ese fue el último año, pero ese fue uno de los últimos años donde se hizo la dinámica porque se vio de que el resultado era muy contraproducente para el desarrollo del retiro. Era muy, muy contraproducente porque era una dinámica que generaba mucho sentimiento. Era muy difícil después manejar todo lo que despertaba eso en los jóvenes, ¿verdad? El viernes terminaba con la dinámica, con la meditación del hijo pródigo, si mal no recuerdo. El sábado, no voy a poder decirlo así cronológicamente, pero me acuerdo que había la charla de sexualidad, por ejemplo, se da el sábado, ¿verdad? Que ahora se da domingo. La charla de familia se daba el sábado de noche, me parece, que ahora se da domingo. Qué sé yo, todas estas charlas había una charla de fe, pero no había esta charla en qué consiste ser cristiano, en que ellos creemos, nada de eso, no había nada de eso.
No me acuerdo de haber hecho un Vía Crucis, por ejemplo, no me acuerdo de haber rezado un rosario, por ejemplo, ¿verdad? Me acuerdo que había una meditación de los cerdos, había una meditación de los cerdos que se daba el sábado de tarde antes de la misa aplicada. No me acuerdo de la parábola del sembrador, por ejemplo, ¿verdad? Marta y María, Jorgito, era que se daba a la mañana, y la parábola de los cerdos, cuando se hizo una segunda reestructuración del retiro, se incluyó y después se eliminó. Exacto, así es, así es. Y bueno, así era el retiro, digamos, hasta el año 2000, 2001, ¿verdad? Y en el año 2012, al inicio de año, me acuerdo que esto sí me acuerdo, porque yo tuve una operación ese año, a comienzos de año, y no me pude ir a esta jornada por eso, pero fue a inicio del año 2002, se hace una jornada en la casa de Cursillo, que dirige el padre Juste, donde se le da al retiro un cambio bastante importante de estructura, ¿verdad? Y es la base del retiro que tenemos hoy en día, ¿verdad? Se organizan, por ejemplo, mucho mejor los temas: sexualidad pasa el domingo, familia pasa el domingo, ¿verdad? Que hace el encuentro con los demás, se organiza ahí el encuentro con Dios, se deja bien marcado el día sábado, se introduce 4P, joven y ambiente, se introduce la meditación del hijo pródigo el viernes, ¿verdad? Porque el viernes antes era reventarte, ¿verdad? Hacerte sentir mal y que te vayas a dormir con ese sentimiento. Ese era el día viernes antes del retiro, ¿verdad? Y la idea de introducir el hijo pródigo es darte un poco de esperanza antes de que te vayas a dormir, ¿verdad? Porque el ánimo con que te ibas a dormir, encima que en el retiro antes había un momento que se llamaba las malas noches, que daba el coordinador, ¿verdad? Y el coordinador, el objetivo de las malas noches era mandarte a la puta, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Que sos un inmaduro, que no asumís tu responsabilidad, tu realidad, no te das cuenta de todas las cagadas que haces, bla, 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 bla. O sea, aparte de todo lo que ya te dijeron tu compañero en revisión de vida, el coordinador te da las malas noches, ¿verdad? Y bueno, y se trata de suavizar un poco también el retiro, ¿verdad? Se quita ese tono bastante fuerte de la charla de revisión de vida, ¿verdad? Por más de que se siga hablando, digamos, con cierta firmeza en la charla, antes te mandaban a la puta, ¿verdad? O sea, y en el año 2002 no, se decide cambiar eso, ¿verdad? Se decide cambiar el estilo. Y es la base. Después en el 2010 hicimos una jornada donde cambiamos algunas cosas del retiro, y creo que ese es el esquema que se sigue usando hasta hoy. Creo que o sea, del 2002 a 2010, durante 8 años, se hicieron algunos cambios menores, pero digamos la base se mantenía, y en el 2010 sí fuimos, si Coqui está ahí me puede ayudar capaz, fuimos quitando temas que capaz eran un poco irrelevantes. También nos dimos cuenta de que el retiro duraba demasiado, o sea, había demasiada actividad y era demasiado comprimido el tiempo que teníamos para desarrollarlo entero. Y tuvimos que ir recortando actividades, quitando del calendario actividades, porque yo me acuerdo que en el primer retiro al cual yo me fui, en todo el fin de semana dormíamos, no sé, 1 hora y media, 2 horas, o 3 horas, 1 hora y media cada día, 1 hora y media el viernes, 1 hora y media el sábado, terminaba reventado. Y los retirados también, ¿verdad? Se dormía a las 2 de la mañana, sí, Coqui. No, así mismo, los retirados mismos no aguantaban el ritmo, ¿verdad? Me acuerdo que sacamos puntualmente Vía Crucis Ya Cruz, y sí. Bienaventuranza. Bienaventuranza, claro. La bienaventuranza se daban el sábado de mañana, ¿verdad? Bienaventuranzas, ¿cuándo era? Vía Crucis Sábado era de mañana. viernes de noche y Vía Crucis viernes de noche. Bienaventuranza era sábado de mañana. Sábado de mañana, en esa charla, ¿en qué consiste ser cristiano? Creo que iniciaba con bienaventuranza y terminaba con iglesia, me parece. Sí. Así es. Y que de hecho que muchos no entendían la bienaventuranza, ¿verdad? Era un tema también que se reclamaba, digamos. Sí. Y Había también un momento de folclore en un momento, no sé si se acuerdan de eso, que se llamaba folclore y había que organizar juegos con los retirados.
Ya, Ustedes no se yo acuerdan me de eso, acuerdo. pero existió en el movimiento. Eso habrá sido en tu No. época, Edgar. A mí no me tocó ya eso. No, Coqui, ¿sabes qué? Contemporáneo somos, ¿eh? Edgar Panchito López estaba en tu grupo, ¿no? Sí. Cuando Chinonga hizo retiro conmigo. Por ahí algún punto, Jorgito, de lo que estás diciendo, porque Leo puso una pregunta Ah, que me parece que va relacionada, en el sentido de que la metodología que el movimiento tomó en la primera etapa, como tú bien dijiste, está tomada del cursillo de cristiandad. Decimos que el cursillo de cristiandad es un retiro de impacto. El retiro de impacto tenía esta característica, precisamente, ¿no? O sea, de tener un momento fuerte. Eh, Se utilizaba en aquella época también en la pastoral juvenil el cine debate o el cineforum, que tenía un poco esta metodología también, ¿no? O sea, hay una famosa obra que se llama Juicio a Jesús. Entonces, el desarrollo es la Semana Santa y se hace un tribunal con un juez, que son toda la gente que participa, un abogado defensor y un fiscal, y se van marcando los diferentes protagonistas de la pasión de Jesús, Pilatos, Herodes, las autoridades judías, y el fiscal lo que hace es acusar a ellos de que son los culpables de matar a Jesús. Y el abogado defensor va mostrando cómo las actitudes que ellos tienen en realidad son actitudes que todos tenemos. Y en definitiva, cuando la obra está terminando, en realidad el culpable de matar a Jesús termina siendo el público, termina siendo vos que participás en la obra. O sea, ambientalmente era un tiempo en el cual esto era una dinámica que se utilizaba, lo del impacto, ¿no? Lo que buscaba el impacto era sacarte de una cierta situación de comodidad o de cristianismo formal, de cristianismo tradicional, en donde por un lado cumplías unas cosas, pero por el otro lado vivías de otra forma, y entonces era hacerte encontrar con tu realidad, pero no había una concepción negativa, no había una antropología o una teología negativa. Por el contrario, había una antropología, una teología positiva, por eso también el recurso de las cartas de tus seres queridos, de tus familiares, todo eso te desarmaba. Y la crítica que se hacía a los retiros de impacto era precisamente, vos estás contento porque lográs desarmar a la persona llora, se quiebra, está vulnerable para poder entrar en trabajar determinadas cosas, y vos estás feliz porque se convirtió y lo largás el lunes en la vida cotidiana. Claro, aunque fuera mal, la estructura que la persona tenía de contención se rompió y vos no le diste nada. Por eso en el movimiento son tan importantes los grupos de vida, porque ahí es donde se acompaña el proceso de la vida que se fue un poco desarmando. Creo que es importante también tener en cuenta que cambió la sensibilidad. O sea, en los años 70 había una sensibilidad, y hoy, si cualquiera de ustedes planteara un retiro como en los años 70, lo sacarían a patadas, porque la sensibilidad cambió. Marco lo de la teología negativa porque después van a venir otros movimientos con retiros en donde no solo va a ser el tema del impacto, sino el tema de que vos sos malo y Dios es bueno. ¿Sí? Esta teología y esta antropología no está en cursillo de cristiandad y no está en el movimiento. Y sí, después se va a dar en otros movimientos del CAI. Gracias, Edgar, por la aporte. Buenísimo. Yo mi pregunta esa que tiré fue más que nada porque me fue haciendo eco. O sea, pregunté si la dinámica esta de la que le sentaban la mierda en la silla del centro Sí, era sí. del cursillo. Pues me está haciendo mucho eco cómo el movimiento fue haciendo estas pequeñas reestructuraciones de cosas que quizás andaban en otro lado, pero que para nosotros no servían.
y cómo fuimos adaptando. Así que me dio cursillo a nosotros. Sí, o sea, yo honestamente nunca participé de un retiro del movimiento Cursillo, entonces, y tampoco recuerdo que alguien nos haya dicho, esta dinámica se hace también en George, Cursillo. Sí, Coqui. para Coqui. sumar nomás, yo recuerdo que contaban que cuando nombraron asesor al padre José María, y el padre José María se va a uno de los retiros del movimiento para conocer cómo era, Sí. y de alguna manera vamos a decirle que se escandaliza un poco del tono del retiro, Tono. ¿verdad? Sí. Entonces, el padre José María lo que plantea es, nosotros no necesitamos destruir para empezar a construir, podemos construir con lo que ya tenemos, ¿verdad? O sea, básicamente ese retiro de impacto era desarmarle a la persona Así mismo. y, como bien explicó Eduardo, empezar a construir básicamente desde cero, ¿verdad? Y el padre José María lo que dice es, se asombra un poco por lo chocante que era y plantea que tiene que cambiar el estilo del retiro, ¿verdad? Y de alguna manera creo que eso es lo que dio a pie a que después vayamos cambiando también nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, yo o sea, no me fui a un cursillo de cristiandad, pero sí me fui con adultos de esa época, ¿verdad? Y la rudeza del retiro, digamos, Leo, eh, no sé cómo llamarle, lo poco sensible, por decirlo, era muy notorio, era no solamente de esa persona hacia los retirados, sino que de esa persona para con el plantel. Pero era algo seguramente que ellos vivieron cuando daban el retiro, ¿verdad? O sea, y que era normal para ellos. O sea, cuando uno se va al retiro, forma parte de un plantel, es súper normal tener una pequeña evaluación a la noche, donde vos tratás de ajustar algunas cuestiones, pero sin entrar a fondo en el desempeño puntual de X persona. Eso nosotros hoy en día hacemos después en una evaluación del retiro. Ellos hacían eso in Esa noche situ, ya. ahí mismo, esa Sí. noche. Y esa Así es. noche te decíamos, o sea, que vos tuviste flojo. Así Tal charla mismo. que vos diste tenía que haber hecho más hincapié acá o acá y te desarmaba Así todo mismo. el plantel, ¿verdad? O Así sea, mismo. nosotros mismos ya nos dábamos cuenta que había un desajuste entre lo que vivieron ellos y lo que nosotros vivíamos, ¿verdad? Ah, tal cual, tal cual. Sí, yo me acuerdo que eso generaba mucha inseguridad, o sea, a la gente que le tocaba intervenir en el retiro después de esas correcciones, que siempre Guau se le llamó fraterna, pero en realidad en serio eran re embore, ¿verdad? La persona que tenía que intervenir en el retiro después tenía muchísima inseguridad, ¿verdad? Porque le acababan de decir los tipos, "Ne, vos sos un flojo, tuviste mal, te equivocaste, no dijiste esto, te olvidaste de aquello". Imagínate que Y después, o además sea, el que te dijo no era un cualquiera, el que te dijo era claro, un el escalón adulto, menos que era un fundador, ¿verdad? Era directamente un fundador el que te dijo, ¿verdad? claro, así mismo. Y la sensación que tenías, digamos, a intervenir después en el retiro era, yo estoy acá parado dando un tema y allá en el fondo los dirigentes me están evaluando, ¿verdad? O sea, era así, ¿verdad? Era bastante complicado. Sí, pollo, Pues yo sé cómo andamos. ¿cómo andamos, pa? Ah, no, acá no somos la vez. Quería comentar nomás y responderle ahí al ingeniero Sí. que esta dinámica no es de cursillo. Ah, no, es cursillo. Ok, Esta perfecto. dinámica es una prueba se hizo y se hizo solamente con colegios no mixtos, o sea, de San José y Las Teresas. Y obviamente, como ustedes comentaron, tenía su lado positivo, pero mucho más negativo, por lo que al poco tiempo se quitó. Creo que duró máximo 1 o 2 años y después ya desapareció, ¿verdad? Y quiero contar una anécdota nomás de un retiro, contando un poco la rudeza, hablando de lo que ustedes están diciendo. En una oportunidad, un retiro de Las Teresas, año 98, cuando recién el movimiento volvía de su descanso, fue tan duro el viernes que las chicas de Las Teresas, encima era un retiro que fue solamente, aparte de retiradas mujeres,
el plantel era solo mujeres. Entonces no había una traba ahí entre que la gente de tanta rudeza se quiso ir y no tenían vergüenza para decirle a la profesora que le acompañaba y al plantel que ellas se querían ir, que ellas ya no querían más quedarse en el retiro, y de tan fuerte que fue el viernes casi se fueron todas las retiradas a su casa. Por suerte se pudo contrarrestar ese sábado de mañana con intervención del plantel y de las profesoras, pero ese era el retiro de esa época. Era totalmente diferente, con un estilo, como se cuenta siempre en las escuelas y en las charlas de historia, que eran eh, diferente a lo que es hoy. Eso no me quería contar. Excelente aporte. Y sí, y yo simplemente una cosita antes de ir pasando, yo me acuerdo que el efecto que producía en la actividad del día viernes, yo creo que no se dimensionaba, digamos, el alcance que tenían eso, y no se recuperaba con una noche, ¿verdad? O sea, al día siguiente, vos, en lugar de estar, digamos, enganchado con actividades que ya eran de una tonalidad bastante distinta a la del viernes, ¿verdad? Uno entendía, ese tipo que te mandó a la puta el viernes, al día siguiente, hija de puta, o sea, pero tu socio, buen tipo, ¿qué pasa? Desayuno, buena onda, ¿qué pasó, verdad? Era medio raro el cambio, ¿verdad? Pero vos, sin embargo, seguías pensando en todas las cosas que te dijeron el viernes, ¿verdad? En todo lo que te dijeron tu compañero, en todo lo que te dijeron en revisión de vida. Y era muy difícil poder absorber todo lo que te transmitían las actividades que seguían el sábado y el domingo, ¿verdad? Y otro elemento tan importante, que yo creo que está directamente relacionado con el estilo que tenían los retiros, era que las clausuras externas eran muchísimo más emotivas de lo que son hoy, ¿verdad? O sea, eran clausuras donde el que se paraba a dar su testimonio hablaba 20 segundos y se ponía a llorar 2 minutos, ¿verdad? Y de hecho, tan acostumbrados nosotros estábamos a eso, que cuando nos íbamos a la clausura, medíamos, según nuestra óptica, la eficacia del retiro por la cantidad de lágrimas que se juntaban en la clausura, ¿verdad? O sea, decíamos, acá nadie lloró, el retiro no salió bien por lo visto, ¿verdad? Ese era el comentario de la gente, ¿verdad? Y hoy en día, por suerte, todo eso cambió, ¿verdad? Porque era digamos, una medida demasiado injusta de evaluar, digamos, y encima externamente lo que fue el retiro. Bueno, sigamos. En el 2003, la famosa imagen del Cristo Peregrino. El padre José María viaja a Chile, asesor del consejo directivo de ese entonces. Viaja a Chile porque, digamos, el movimiento de Sjöstatt tiene, digamos, una presencia muy fuerte en Chile. Él se va a Chile, creo que por cuestiones relacionadas a Sjöstatt. Y de ese viaje él trae una imagen que es la que está representada acá más pequeña, de un Cristo caminando con el pan y el vino. Ese Cristo estaba, creo que está en una forma de tríptico, pero además me parece que él trajo una imagen, un cuadro, ¿verdad? Y le regala al movimiento, ¿verdad? O le regala al consejo, ¿verdad? Y el consejo en algún momento socializa eso con el resto del movimiento. Y el consejo adopta a partir de ese entonces la imagen como referencia, como la imagen de Jesús de referencia, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? ¿Por qué adopta el movimiento, ¿verdad? Aparte de ser el regalo del asesor espiritual en ese entonces, siempre nos dijeron, ¿verdad? O por lo menos la versión que yo tengo, es que esa imagen representaba el pasaje del Evangelio de los peregrinos de Maús, ¿verdad? Que era Jesús con los peregrinos de Maús que le reconocen en el camino y comparten con el maestro el pan, ¿verdad? Y de hecho, el tríptico, una de las cosas que trajo el padre José María, un tríptico donde estaba esta imagen, tiene una frase. No conseguí la imagen del tríptico, no sé cómo nadie tiene, ¿verdad? Pero bueno, no conseguí que alguien me pase.
tiene una frase que dice, quédate con nosotros, Señor, ¿verdad? Y creo yo, entiendo, que esa es una de las frases que le dice uno de estos discípulos que le reconoce a Jesús al partir el pan, le dice, quédate con nosotros, Señor, que es una frase del pasaje de los peregrinos de Maús, ¿verdad? Y yo entiendo que la asociación peregrino de Maús y esta imagen viene por esa frase que tenía el tríptico que trajo el Padre José María. Pero en realidad, esas personas que están al costado de Jesús en la imagen, en la foto que trajo el Padre, no son realmente los peregrinos de Maús, sino que son los 12 apóstoles, ¿verdad? Cuando uno ve la imagen original, que Edgardo tiene la foto del mural, de donde se pinta, es una imagen de la última cena, los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, yo creo que la confusión de por qué los peregrinos Maús viene un poco por ese lado, ¿verdad? De que la frase del tríptico era del pasaje, pero la imagen no es de los peregrinos Maús, sino que es de los 12 apóstoles. De todas maneras, a partir del 2003 se empieza a instalar fuertemente, porque nosotros hasta ese entonces a los retiros llevábamos imágenes de vírgenes y de Cristo de cualquiera, ¿verdad? De la Divina Misericordia, de cualquiera. Virgen de Cheta, de Cacupé, lo que sea. Y a partir de ese entonces se trata de hacer mucho énfasis en que adoptemos esta como la imagen del movimiento. Inclusive después surge el tema del rompecabezas y se hace rompecabezas con esta imagen, y ahí es como que va generando identidad en los peregrinos, ¿verdad? Pregunta. Bueno. En el 2004, el Consejo Directivo que nace en el año 2000 tiene 5 miembros jóvenes. El tema es que ellos se dan cuenta que aquellos que estaban más activos dentro del movimiento, o la mayoría, en ese entonces éramos poquísimos, ¿verdad? La mayoría de aquellos que estaban muy activos en el movimiento estaban dentro del Consejo, entonces no tenían manos fuera, ¿verdad? O sea, querían hacer algo, pero otra vez tenían que hacerlo del Consejo porque afuera había muy poca gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen? Vamos a reducir la cantidad de miembros jóvenes del Consejo de 5 a 3. Y entonces le liberamos a 2 para tenerle fuera del Consejo y poder encargarle la coordinación de comisiones o cualquier eventual actividad que se pueda llegar a hacer, ¿verdad? Y así es que el Consejo Directivo de ese entonces, que son estas personas que están ahí en esta foto, deciden cambiar de vuelta, 4 años después de haber creado el consejo de 5 jóvenes, cambian a un consejo de 3 jóvenes, ¿verdad? Se mantiene la asesoría de los adultos, del colaborador, etcétera, etcétera. En ese mismo año, no, al año siguiente, en junio, se aprueban estos estatutos. O sea, la Iglesia reconoce al movimiento peregrino como movimiento oficial de la Iglesia Católica. Imagínense, el movimiento se funda en el 74 y recién en el 2005 la Iglesia reconoce como movimiento oficial. ¿Cuántos años pasaron, ¿verdad?, para que el movimiento sea reconocido oficialmente por la jerarquía de la Iglesia? Y ahí está, digamos, la foto del decreto firmado por Pastor Cuquejo, donde se aprueban los estatutos y se le reconoce al movimiento como oficial dentro de la jerarquía. En el 2007, el movimiento, bueno, en el 2005 es reconocido oficialmente, existimos dentro de la Iglesia, oficialmente, aunque hace 30 años estamos operando, recién en el 2005 existimos oficialmente. Pero para el Estado paraguayo no existíamos, ¿verdad? Nunca existimos, legalmente. Y en el 2007 se crea la Asociación Civil Movimiento Peregrino, y a partir de ese entonces el movimiento existe para el Estado paraguayo, ¿verdad? Y con todas las obligaciones que eso conlleva, ¿verdad? Y se constituye una asociación civil sin fines de lucro, y se decide que las autoridades de esa asociación civil sean las mismas autoridades del movimiento religioso, digamos. ¿Por qué se decide eso? Porque al movimiento Cursillo de Cristiandad, cuando se constituye en asociación civil para existir dentro del Estado paraguayo, se establece que tengan sus propias autoridades. El tema es que por unos años las autoridades del movimiento religioso se pelean con las autoridades del movimiento civil, y
empiezan a ser prácticamente dos organizaciones separadas, ¿verdad? De hecho, durante mucho tiempo esa casa de retiro tuvo un litigio, ¿verdad? Porque estaba a nombre de la Asociación Civil del Movimiento Cursillo, pero lo que usaban eran los movimientos religiosos y las autoridades no se querían. Entonces, tratando de evitar esos problemas, se decide que las autoridades sean las mismas, ¿verdad? Que los mismos que están en el Consejo Directivo sean al mismo tiempo autoridades de la Asociación Civil, como para evitar que haya este tipo de problemas. No estoy mirando el chat, así que si alguien tiene una pregunta, que habilite su micrófono y me diga. El 2010 fue un año bastante particular, porque, digamos, se arrancaron surgieron muchas iniciativas que perduran hasta hoy, ¿verdad? 10 años después. Por ejemplo, se hizo el primer retiro para jóvenes profesionales, ¿verdad? Mayores de 24 años. Arranca la UNIP, la Universidad Peregrina, ¿verdad? Arranca en el 2010. También en el 2010 se hacen las primeras misiones peregrinas, ¿verdad? Que se decía hacer en Trinidad, que casualmente es donde empezaron las misiones jesuíticas en Paraguay, ¿verdad? Participaban alrededor de 100 jóvenes, y eso para ese entonces el movimiento era así impresionante. O sea, nosotros no podíamos creer que había tanta gente en una actividad de movimiento, ¿verdad? Encima fueron 2 días, porque aprovechamos el feriado del 29 de septiembre, de la batalla de Boquerón, y que creo que fue viernes, entonces nos fuimos jueves, o fue lunes y nos fuimos viernes, no me acuerdo, pero fue así breve, no fuimos tanto tiempo, no fue viernes. Nada, acá hay un pequeño video para los que entraron recién en el movimiento, para que vean algunas cosas de lo que vivimos ese fin de semana. Las montañas y el mar, río corre con amor por mí. Yo te abriré mi corazón y liberado al fin seré. Soy feliz y es agradable, mis manos al cielo alzaré. Hoy siempre cantaré de cuánto nos amas. Cantaré sobre tu amor por siempre. 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 Siento que quiero bailar y sé que suena tonto. Cuando el mundo vea tu luz, bailarán alegres como lo hago ahora. Cantaré sobre tu amor por siempre. Cantaré sobre tu amor por siempre. Bueno, yo dije septiembre, en realidad fue del 29 al 31 de octubre. O sea, nada que ver con el feriado o cualquier cosa. En fin. A partir del año 2016, las misiones se hacen en Semana Santa, y con eso, digamos, la actividad termina de consolidarse con lo que conocemos hoy, ¿verdad? Que millones de personas, diferentes pueblos, una logística, estructura gigantesca, ¿verdad? Que se prepara casi todo el año. Antes era todo mucho más espontáneo, digamos, o precario, ¿verdad? Por más de que los coordinadores, digamos, que iniciaron las misiones, eran gente que tenía mucha experiencia en realizando misiones a través de la misión universitaria católica, ¿verdad? Entonces, todo ese know-how que ellos tenían, tratamos de incorporar rápidamente para hacer nosotros nuestras primeras misiones, pero de igual manera no podíamos abarcar mucho más de que unos pocos días a un lugar así muy particular, ¿verdad? O específico. Pero yo creo que a partir de que el Consejo decía hacer en Semana Santa, donde hay realmente muchísimo más tiempo, donde puedas hacer un trabajo mucho más, no tan, digamos, superficial, por llamarlo de alguna manera, es que esta actividad se consolida bastante, ¿verdad? Con lo que hoy conocen o vi en el movimiento.
A ver, un poquito más. En el 2010 también se lanza el primer disco del movimiento, ¿verdad? Que también fue, digamos, un acontecimiento importante en ese entonces. En el 2012 yo le llamo, digamos, a esta época el despegue, ¿verdad? Porque a partir del 2012 la escala del movimiento sufre un cambio impresionante, ¿verdad? Yo, digamos, todo el tiempo que estuve muy presente en el movimiento, mi percepción siempre fue que el movimiento crecía linealmente, poquito a poquito, año a año, ¿verdad? Nunca dejamos de crecer, pero siempre que crecíamos un poco, ¿verdad? Un poco. Comparado con la cantidad de gente que pasaba por los retiros, siempre íbamos creciendo poco a poco, ¿verdad? Pero a partir del año 2012 como que despega el movimiento de una manera para mí impensada, ¿verdad? Para mí absolutamente impensada. Y todas las actividades empiezan a tener un flujo de gente que era absolutamente desconocido antes, ¿verdad? Qué sé yo, la inscripción a los retiros. La inscripción a los retiros a través de la web empieza en el 2009 y nunca jamás tuvimos ningún problema hasta el año 2012. El año 2012 se saturaba el sistema, se caía el sistema. Era una locura, ¿verdad? Era una locura. Es más, yo gestionaba, digamos, la página del movimiento en ese entonces, ¿verdad? Y yo vivía en Italia y yo me acuerdo que me desperté, era un retiro universitario, me acuerdo que yo me desperté y tenía así 800 mensajes en WhatsApp de la gente de prensa de que la página no andaba, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Nunca le pasó nada a la página, ¿qué pasó, verdad? Y entré a mirar y a ver un poco por qué había caído, ¿verdad? Y me acuerdo que mirando los registros del servidor donde estaba alojada la página, veo que la cantidad de peticiones que había recibido la página superaban enormemente la capacidad máxima que tenía nuestro pobre servidor, ¿verdad? Y cuando nos leo el cuero se cayó, ¿verdad? Y yo no entendía. Sí. Empezaba el fenómeno, le inscribo a mi amigo. Empezaba que no le escribía a mi amigo, pero era mucho por lo visto, ¿verdad? Porque... Le escribo a más de un amigo, ¿verdad? No, le escribo... Ya. Y nada, yo me acuerdo que intenté ver qué es lo que pasaba, porque inclusive yo me acuerdo que antes, qué sé yo me fui a un retiro, coordiné un retiro de 15 personas, ¿verdad? O sea, no costaba mucho llenar nuestro propio retiro. Hubo años donde era complicado llenar los retiros, inclusive, ¿verdad? Y a partir de ese entonces, yo me acuerdo que la gente me contaba que estaba esperando que o sea, estaba sentada frente a su computadora, tipo comprar la entrada a un concierto, ¿verdad? O sea, estaba sentada enfrente esperando que se habiliten las inscripciones para inscribirse, ¿verdad? Y cuando ya se esparció la voz de que la página no aguantaba, de que se caía, a las 12 en punto con 30 segundos, era una avalancha incontrolable de gente, ¿verdad? Y tuvimos mucho tiempo, mucho trabajo tratando de que la página soporte ese flujo de gente que no estábamos nosotros para nada acostumbrados, ¿verdad? Y acá puse nomás un gráfico que, digamos, un aspecto donde se puede notar el progreso exponencial en la cantidad de gente de movimiento, que es la cantidad de nuevos dirigentes, ¿verdad? Pasamos en 8 años a multiplicar por 10 la cantidad de dirigentes que se recibieron de la escuela, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que se recibían 180 personas en una escuela en el 2016 era algo que ni en tus sueños podía imaginarte antes, ¿verdad? Y traté de entender por qué, ¿verdad? O sea, porque cuando pasa esta cosa es interesante preguntarse por qué, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Y yo creo que hablé con gente que participó, que estaba, digamos, muy metida en el movimiento en ese entonces, y encontré 2 elementos, ¿verdad? Uno, la participación masiva o bastante relevante que tenían los peregrinos en la misión universitaria católica
eso le daba mucha visibilidad al movimiento, ¿verdad? Porque los peregrinos en ese entonces lideraban, me animo a decir, lideraban todos los espacios o casi todos los espacios de la misión universitaria católica. Los papás, los abuelos, los jefes de no sé qué espiritualidad, de cocina, no sé qué, todito casi todos, o el 90% eran peregrinos, ¿verdad? Entonces vos te ibas a las misiones y se escuchaba mucho el tema del movimiento peregrino, ¿verdad? Porque los peregrinos mismos contaban ahí su experiencia. Yo soy movimiento peregrino, yo soy movimiento peregrino, yo soy esto. Y yo participé en esos años en las misiones, y es cierto, ¿verdad? O sea, vos, el movimiento peregrino era algo que se sentía, se notaba, la gente tenía mucha curiosidad de saber qué era, y las misiones universitarias ya tenían una escala gigante, o sea, ya tenían, creo que 4 o 5 pueblos, no sé, 400 personas movían. Imagínense todo el flujo de gente que después estaba interesada en saber qué es lo que demonio era el movimiento peregrino, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que también el aspecto tecnológico habrá jugado algún papel, un rol importante, ¿verdad? De que las redes sociales se empezaron a volver cada vez más importantes, y yo creo que el uso masivo, fuerte que hizo el movimiento de estas redes hizo que el movimiento tenga mucha visibilidad, ¿verdad? Por lo menos en Asunción, ¿verdad? No sé si simplemente estoy especulando de cuáles pueden ser las razones. Puede ser que simplemente haya sido una cuestión de, no sé, llegó el tiempo, ¿verdad?, en que el movimiento tenía que crecer de esta manera. Pero bueno, eso es lo que sucedió, y yo le llamo despegue, ¿verdad? Porque a partir de ahí, todas las actividades la cantidad de gente en las actividades se multiplicaban por 10, o por 5, por 10. ¿Una pregunta acá? ¿O alguien quería decir algo? Me acuerdo que una vez, para combatir el tema de la cantidad de inscripciones, tuvimos que limitar el IP para que un IP pueda escribir una sola persona. Entonces, el que realmente se quería ir sea quien se inscriba, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo me acuerdo también otro detalle, era que las inscripciones se abrían a las 12 de la noche. Pero como yo vivía en Italia, eran las 4 de la mañana, yo no podía estar despierto esperando a ver si la página se caía para poder levantar de vuelta y que la gente se siga escribiendo. Entonces yo le pedí al consejo que adelante las inscripciones a las 6 de la tarde. Así eran las 10 de la noche y yo podía estar ahí pendiente de que si la página se caía, yo podía levantar otra vez rápido la página para que la gente se siga escribiendo y no esperar hasta el día siguiente o cuando yo me levante y no tener 800 mensajes puteándome porque la página no funcionaba. De hecho, creo que hasta hoy en día se hace a las 6 de la tarde, no sé, pero a partir de ese entonces y por mucho tiempo se usó ese horario, ¿verdad? Y era porque había, digamos, una dependencia técnica conmigo que no estaba en Paraguay, ¿verdad? Bueno, 2016, el movimiento, gracias a este despegue, empezó a haber tanta gente en todas partes que ya era la estructura que había definido el movimiento en el año 2000, 15, 16 años atrás, de consejo directivo y comisiones, ya no daba abasto. Ya no daba abasto, digamos, para gestionar toda la vida del movimiento, ¿verdad? Ya se hacía demasiado pesado, ¿verdad? Lo que estaban en el consejo en ese entonces, encima eran 3. Y puede comentar Coqui lo que era, ¿verdad? Era una vorágine, y Vale también creo que estaba por ahí, de actividades, encima empezaban que cuando yo estaba en el consejo hasta el 2011 no había WhatsApp, entonces yo no tenía ese canal así tan instantáneo de gente que todo el tiempo te estaba preguntando cosas y te escribía y qué sé yo, sino que había mail. Eso era lo más inmediato, ¿verdad? Pero el mail pues algo asíncrono que bueno, no hay necesidad de estar pendiente todo el tiempo. Pero a partir de que se sumaron, o sea, la comunicación instantánea se hizo cada vez más frecuente y masiva. Y además la gente era muchísimo más, la estructura que se había definido no aguantaba. Y se decidió crear una capa intermedia entre el consejo y las comisiones, y ahí fue que se crearon las áreas de trabajo. Y la área de trabajo, digamos, su función es acompañar el trabajo de las comisiones, hacer un seguimiento al trabajo de las comisiones y liberarle un poco al consejo de esa responsabilidad, ¿verdad? Y el consejo ya no tenía que estar siguiendo
el trabajo de 12 comisiones, sino que ya tenía que seguir las actividades de 5 áreas, o 6 áreas, no me acuerdo, ahora un poco familiar, retiro, formación, 5 áreas, ¿verdad? 5 áreas. Entonces, digamos, se le alivianaba un poco más la carga al consejo, ¿verdad? Eso es la teoría, no sé qué tanto, por mi experiencia última en el consejo, no se aplica tanto en la práctica, pero bueno, la teoría, digamos, es esa. Bueno, en el año 2016 también se hace una cosa muy interesante, que es que se hace el primer retiro con gente privada de libertad, ¿verdad? Que se hace el primer retiro en el Buen Pastor, que también fue, digamos, un espacio en el movimiento que creció mucho y fue tomando inclusive vuelo propio, ¿verdad? Y hoy en día es, digamos, un estamento ya casi independiente del movimiento que sigue activo y trabajando en eso, ¿verdad? Y bueno, llegamos al 2020, eso es, digamos, lo que tenía preparado para comentar. Como había dicho al inicio, hice una cronología absolutamente arbitraria, basada en lo que leí, de lo que había escrito y en mi experiencia. Hay un montón de otros hechos que pueden ser importantes, que son importantes, pero que bueno, no puedo incluir todo, tampoco hay un montón de personas, gente que pasó, no puedo poner la foto de todos ni los nombres de todos. Pero la idea, digamos, y con toda la charla y con esto, digamos, cierro, es mostrar un poco de dónde venimos, tratar de entender un poco lo que hoy somos a la luz de todo lo que fuimos viviendo con los años, ¿verdad? Tratar de explicar y tratar de entender por qué algunas cosas son como son, ¿verdad? Y de que hubo un montón de gente, me viene muchísimo a la mente en este momento, que dejó su vida por el movimiento, ¿verdad? Dejó su vida muchísimo tiempo, sacrificó un montón de cosas para que hoy el movimiento sea lo que es, sea lo que es. Y a partir de ahora, la responsabilidad queda en la nueva generación de dirigentes que tiene que tomar la posta y ir apuntalando el movimiento hacia el nuevo tiempo, ¿verdad? Y ir escuchando y midiendo un poco la nueva, los nuevos tiempos que se vienen y ir acompañando, digamos, toda esta, todo lo que va a venir en el futuro, ¿verdad? Y simplemente para cerrar, me gusta mucho este video institucional que se creó cuando el movimiento cumplió 40 años y me gustaría, digamos, repetir acá para que cerrar con esto. Jorgito, no te moleste, te interrumpa. Sí, perdón. Sí. Quería saber nomás cuándo empezó el tema de la cocina y la bola de que son monjitas. Siempre me dio curiosidad eso. A ver, tengo la duda si eso es algo que viene, si eso es algo que viene de cursillo. No sé por qué tengo la... Sí, Jorgito viene de cursillo. Tanto eso como el tema de que no se comente lo que en el retiro se hace. El sigilo. Ese sigilo, el silencio. Sí. ¿Y cuándo empieza, Marco? Cuando yo me fui a retiro no había eso, ¿verdad? A ver, la primera cosita que yo me acuerdo habrá sido en el año 2005, 2006, más o menos, donde se retoma. Me parece que en la primera época hubo experiencia de cocina, pero que cuando se reactiva el movimiento por la cantidad de gente apenas te daba para cubrir planteles, ¿verdad? O sea, porque éramos muy pocos, no te podía dar el lujo de tener peregrinos otra vez en la cocina haciendo otro retiro en paralelo, ¿verdad? Entonces, cuando el movimiento empieza a crecer y a tener un poco más de gente, es que se decide reactivar un poco esa práctica y se empiezan a hacer los retiros de cocina, ¿verdad? Y eso de la monjita, como me contaba Edgardo, es algo que importamos de cursillo.
Sí. Jorgito, complementando nomás, la tía Miriam Malmeggi y otros mayores son los que, creo que fue ahí en el entre 2004-2005, le preguntan al consejo que ellos se habían organizado para aportar el tema de la cocina si es que se daba. Entonces también ahí se empezó a buscar las casas de retiro apropiadas para eso, ¿verdad? Que antes eso no se tenía en cuenta, entonces era una tarea un poco de complementación entre el plantel por dentro y el plantel del retiro, ¿verdad? Entonces fue una ayuda, un aporte de mayores que le propusieron al consejo y el consejo aceptó, y bueno, ahí nació un poco otra vez la cocina de vuelta, ¿verdad? Era algo que se tuvo al comienzo, pero que realmente como se conoce ahora, viene desde el 2004-2005 más o menos. Viene de esa época. Sí. Yo preguntaba en particular ese tema, ¿verdad? Porque, bueno, todo el tema de cuando alguien se va de plantel y no le puede contar a sus amigos y toda la sarta de mentiras que inventa la gente o excusas para justificar dónde están, porque en realidad están reunidos de plantel y para no contar, ¿verdad? Y también los retirados mismos que, que detrás de la excusa de que del factor sorpresa, ¿verdad? De que no son peregrinos, sino que son, o sea, de que no son monjitas, sino que son peregrinos que están ahí trabajando. A mí en lo personal, por ejemplo, después yo ya era, déjate sorprender y yo ya no entendía más si cuando alguien me decía algo ya era verdad o no era verdad, tenía que dudar, más o menos sospechar de que era un plantel, ¿verdad? Entonces iba por ahí mi consulta, ¿verdad? Para ver si es que a mí en lo personal me gustaría que se pudiera modificar eso si es que está dentro de lo que pudiera modificarse, ¿verdad? Pero bueno, iba más por ahí. Muchas gracias por los comentarios y las aclaraciones. Gracias, gracias. Sí, yo me acuerdo que en un momento planteamos, porque también es medio incómodo el tema del tanto secretismo, ¿verdad? O sea, es problemático. Planteamos que sea secreto para los retirados, pero no para el resto entre los planteles que puedan conocerse. Inclusive yo me acuerdo que al último retiro al que fui, que fue con profesionales en el 2011, hicimos un encuentro conjunto con el plantel cocina, ¿verdad? O sea, hicimos tipo una jornada con ellos, como para conocerles. Yo no sé si eso después se quitó, pero me acuerdo que en su momento planteamos que pueda ser, que se puedan conocer, ¿verdad? Que pueda ser una comunidad, no solamente plantel por dentro, sino también el plantel cocina. A ver si quedó acá una pregunta.